La oscuridad presenta un cigarro por los muertos. Esta historia me la contó un hombre joven, al que apenas conocí, pero cuyas palabras se me han de quedar grabadas para toda la vida, pues nunca dudé de su sinceridad, ni él tampoco tenía ningún motivo para mentirme. Cada cierto tiempo recibo en mi trabajo a gente interesada en realizar prácticas de campo, estudiantes que están por terminar sus estudios. También en ocasiones entrevisto a personas que cubrirán alguna vacante dentro de la empresa. El otro día realicé una de estas entrevistas. Se trataba de un muchacho de 27 años, casado y con 2 hijos. Lo primero que me sorprendió es que en su hoja de vida indicaba como único trabajo haber sido trailero. Yo le realicé las preguntas de rutina para saber si tenía el potencial necesario, así como la disponibilidad requerida, y entonces le pregunté por el sueldo. Para mí resultaba obvio que como trailero debía ganar mucho más de lo que le estábamos ofreciendo, y eso me hacía desconfiar un poco de su hoja de vida. Al inicio lo vi reacio, como que no quería hablar sobre los motivos por los cuales había abandonado su anterior trabajo. Así que en medio de una broma le comenté que si no era porque hubiese visto algún muerto en la carretera, o hasta la misma Llorona. Por supuesto que mi comentario fue muy inocente. Sin embargo, el muchacho se puso pálido, empezó como que a sudar frío en las manos. En ese instante, él comenzó a confesar lo que ahora les relato. He sido conductor de trailers de carga durante 6 años, y como usted dice, estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de leyendas y cosas que pasan en las carreteras, pero jamás viví nada en carne propia hasta hace un par de semanas. Me encontraba camino a entregar una carga en Alto Selva Alegre. Serían más o menos las 2 o 3 de la madrugada. Iba solo. A última hora el copiloto no había podido embarcarse conmigo. Así es que sin ningún problema decidí hacer el viaje solo yo. No realicé ninguna parada hasta el lugar donde pasó lo que le cuento. Por el tamaño del tráiler que manejo, me vi obligado a tomar una avenida ancha. Esta avenida conecta Caima con Alto Selva Alegre. La verdad, iba un poco sugestionado, ya que por esos caminos yo casi no viajaba. Eran oscuros y silenciosos, por lo que era probable que a uno le atraquen, le roben, lo paren, o pueda pasar alguna eventualidad. Así es que tenía un poco de miedo. Iba viajando así hasta llegar a un tramo. En este tramo las gentes del lugar suelen atravesar junto a sus animales para llegar a un pueblito llamado Carmen Alto. Este tramo está lleno de rompemuelles cada 30 metros, así es que me veía obligado a ir reduciendo la velocidad. En el tercer rompemuelle distinguí en la distancia una persona parada a un costado de la avenida. Avancé con el camión y ya más de cerca pude distinguirla con los faros. Era una niña, vestida de blanco, con los pelos todos enmarañados, chascosa, y se secaba las lágrimas con sus faldas. Mi reacción en ese instante fue de puro instinto. Frené el vehículo en seco, bajé de la cabina
y decidí acercarme a la pobre niña. Cuando ya estuve frente a ella, me di cuenta que tenía unos 6 o 7 años. Era de piel canela y descalza. Noté también que su vestido era parecido a los que se usan en la primera comunión, pero estaba salpicado en varias partes, con manchas rojas, como si fuera sangre, pero sangre seca. Quedé sorprendido y me acerqué más. Le pregunté: niña, ya no llores, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces en la carretera a estas horas? ¿Dónde están tus papás? La niña seguía llorando. Me movía la cabeza como respondiéndome con un no silencioso. Inmediatamente después me dijo: Señor, por favor ayude a mi mamá. Ese rato sentí que algo había pasado, que la madre de esa niña estaba en peligro y que algo terrible quizás estaba pasándole a esa mujer y que la niña había escapado para pedir ayuda. Niña, claro que te ayudo. ¿Dónde está tu mamá? La niña siguió llorando inocente y entonces hizo un gesto como señalándome a una chacra donde los agricultores del lugar habían sembrado maíz. De pronto la niña echó a correr. Yo la seguí ansioso para prestarle ayuda. La niña seguía corriendo y yo detrás de ella. Atravesamos en medio de una chacra, fuimos tumbando las altas matas de maíz que había, y así íbamos a la carrera. De pronto, en algún momento, empecé a pensar en lo que estaba sucediendo. Es como que fui tomando cuenta de lo que estaba pasando. Supongo que ese rato fue cuando empecé a darme cuenta. La niña estaba como y que impregnada por una luz blanca a su alrededor. Era oscuro. Sin embargo, la niña era perfectamente visible, aún en medio de aquella noche, y aún en medio de aquel maizal. Supongo que por instinto, un temor profundo me empezó a llenar las tripas, y un calambre me recorrió el cuerpo. Me frené en seco, tratando de recomponer mis ideas, y al gritar para que el infante también se detuviera, me percaté de un detalle. La niña no tenía pies, era escalofriante. Su vestido revoloteaba con el viento y ella seguía corriendo. Una especie de bruma empezó a envolver toda la chacra donde yo me encontraba. Empezó a correr más viento, empezó a hacer más frío, y las matas de maíz empezaron a golpearse unas con otras. A lo lejos vi cómo la niña seguía adentrándose dentro de estas matas. Era como si una fuerza invisible la jalara hacia adentro. Parecía más una marioneta. En ese instante lo único que supe es que me tenía que largar. Algo en lo más profundo me advertía que si no salía de ahí, no regresaría vivo al camión. Corrí de regreso hasta casi desfallecer. El corazón se aceleraba. Estaba realmente asustado. Como pude me trepé a la cabina y arranqué la máquina a toda prisa. La carga que estaba llevando era un montón de platos y vasos para una empresa de buffet. Toda esta carga llegó rota a su destino. Algo realmente incomprensible, pues las cajas en que se encontraba tenían forros acolchados para evitar que algo se rompa. Además, toda la vajilla y la cristalería se encontraba hecha trizas, como si alguna fuerza los hubiera aplastado por dentro hasta hacerlos añicos. No quedó ni una pieza buena. Todos los vasos y los platos se rompieron, como si algo sobrehumano los hubiera prensado. Estaban hechos añicos. Así llegó la carga. De manera extraña, todo se rompió, todo se perdió. Los dueños de la empresa de transporte me botaron del trabajo.
Me tomaron por borracho. Me tomaron por loco, porque estaba drogado. Me dijeron muchas cosas después de escuchar mi historia. Además que no me pagaron y me culparon por la mercadería destruida. Y ahora aquí me tiene sentado pidiendo trabajo por mi esposa y mis hijos. Hasta aquí se acaba el relato de este joven. Yo lo escuché fascinado y con espanto. La verdad que al hombre no lo volví a ver, pues le dije la verdad, que con este puesto de trabajo al que estaba postulando, no ganaría lo necesario para mantener ni a sus hijos ni a su esposa. Días después se me ocurrió buscar en internet noticias sobre aquel pueblo, y en especial esa avenida que unía a Caima con el distrito de Alto Selva Alegre. Lo que encontré me ha llenado de inquietud y de sorpresa, pues se dice que en los últimos años se han encontrado en ese tramo al menos 6 vehículos abandonados, 6 vehículos sin choferes, con las puertas abiertas, sin signos de haberse chocado ni haber pasado nada más. Según la policía, dice que podría tratarse de algunos ladrones o secuestradores. Sin embargo, nunca se han encontrado cuerpos, mucho menos se han pedido rescates. Decidí ir y preguntar a los moradores de Carmen Alto, pero ninguno de ellos quiso hablar del tema, excepto una anciana sorda que no escuchaba nada, por lo que tuve que escribirle mi pregunta para que pueda leerla. Cuando la anciana la leyó, se llenó la cara de terror y me dijo: son cosas del Malamén. ¿Qué será aquel nombre? ¿Acaso se trate de algún demonio o una criatura hasta hoy desconocida y extraña? No lo sé, nadie lo sabe, o al menos nadie habla de eso.